Teoría del caso y delitos particulares. Soy la alumna Marisol Alfaro Hernández de la Universidad Interamericana para el Desarrollo Campus Ciudad del Carmen. El día de hoy les voy a hablar sobre la teoría del caso en cuanto a un hecho hipotético en su modalidad de narcomenudeo, delito en el cual es, es punible de acuerdo a que debe ser castigado por la ley. Si bien antes que nada mencionamos que en la teoría del caso tiene 3 elementos, de los cuales son de vital importancia, ya que de estos 3 elementos se define la culpabilidad del imputado. Tenemos primero que partir sobre el hecho fáctico, en el cual este hecho trata sobre cómo se suscitan o se describen los hechos del delito o del posible delito, en el cual tiene que mencionarse o mencionar la hora, las descripciones de la detención, hablamos igual de la vestimenta, de las personas que se encontraban ahí, en ese lugar, la hora, en qué tiempo o momento fue presentado con el juez de control. Todos estos hechos son el elemento más que nada fáctico de la teoría del caso, en el cual en este momento les voy a narrar los hechos de la detención de una persona en el cual se le encuadra al delito de narcomenudeo. Ok. Aproximadamente a las 18 horas del 23 de diciembre del 2017 se recibe una denuncia anónima en el 911 en relación a una persona que se encontraba de manera inusual a la altura de la calle Palma, Juan Cruz de Cedro y Caoba de la colonia 23 de julio, por lo que dicho reporte fue atendido por una patrulla de la Policía Ministerial tripulada por el policía Daniel Hernández Clemente y Marco Méndez Rodríguez, quienes al constituirse el lugar del reporte, esto es a las 18 horas con 6 minutos, observaron a una persona con las características proporcionados por el número de emergencia, por lo que al percatarse de la presencia de los oficiales sale corriendo, motivo por el cual los policías le dan alcance en el cruce de la calle Palma, Cedro de la citada colonia a las 18 horas con 7 minutos, a quien al momento de realizarle una inspección corporal se le encuentra en su pantalón interior un envoltorio con polvo con características de clorhidrato de cocaína, por lo que en ese momento se le informa que queda detenido al imputado, le leen sus derechos. Esto sucede siendo las 18 horas con 8 minutos. Inmediatamente después es puesto a disposición a la vicefiscalía a las 18 horas con 40 minutos, en el cual se presenta a esta persona, a quien hace llamarse Armando Morales Alejandro. Y posteriormente la representación social lo puso a disposición con el juez de control el día 25 de diciembre del presente año a las 15 horas. Aparentemente, en esta narración de hechos, en el cual lo menciona el reporte homologado de los policías municipales, hay ciertas características que no encuadran con la parte de la detención. Si prestamos atención en cuanto al hecho fáctico, habla ahí de un reporte de emergencia 911, en el cual describen a una persona y ellos con esas características acuden al lugar
y ven una persona con esas características de vestimenta y lo detienen a esta persona, pues ven que los policías se acercan, él huye, él corre y, y esta persona, pues le encuentran un polvo blanco en el cual menciona que tiene las características, mas no afirma que es clorhidrato de cocaína. Y sin embargo, el reporte de la llamada anónima, pues no habla que la persona cometió algún delito. Simplemente es un reporte de una que vieron una persona supuestamente extraña y pues estos van y la detienen sin haber un argumento o un elemento bastante fuerte. Si bien de todo lo anterior desprende que el señor José Armando Morales Alejandro fue detenido por conducta evasiva. De lo que antes mencioné, no había ningún delito, solo que evadió a la detención, a la revisión de rutina, en donde se actualiza el supuesto de fragancia, ya que existió inmediatez. Y derivado de lo anterior, le fue descubierto en su vestimenta un envoltorio con polvo blanca con posibles características de cocaína, que se considera un indicio en la probable comisión de un hecho que la ley señala como un delito por posesión de drogas. Sin embargo, debido a la conducta evasiva que este nos menciona y al haber realizado la inmediatez de la supuesta fragancia, todo esto aplica en la detención de esta persona, de José Armando, de acuerdo al sistema penal acusatorio, encuadra en su detención, la hacen de acuerdo a la ley. Esta parte que acabo de explicar es la teoría fáctica, en el cual se narran los hechos y la descripción. Sin embargo, esa detención tiene que encuadrar con la declaración del imputado, con el reporte homologado y con la declaración o el reporte del Ministerio Público. Ok, de este delito tenemos que aplicarlo o que encuadre en lo que es la norma jurídica. Es decir, todo elemento jurídico debe ser probado por la ley. Debe ser un hecho punible. Sin embargo, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables al caso, este delito encuadra en el Código Penal del Estado de Campeche, en el artículo 379, en el cual habla sobre los delitos que deben de ser pues castigados con pena de cárcel. Entre ellos habla de los casos de narcomenudeo. Ok, también este delito encuadra en la Ley General de Salud en el artículo 479, que nos habla sobre los efectos de este capítulo. Se entiende que el narcótico está destinado para su estricto e inmediato consumo personal cuando la cantidad del mismo en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones no exceda de las previstas en el listado siguiente. Aquí nos despliega una tabla en el cual nos maneja que ciertas drogas son permitidas siempre y cuando no excedan una cantidad. Y nos habla sobre el narcótico del opio, sobre la cocaína, que fue la droga o la posible droga que se le encontró a esta persona, que dice que la dosis máxima del consumo personal e inmediato son de 500 gramos. Ahora bien, también nos habla sobre el artículo 478 de la misma Ley General de Salud, sobre el Ministerio Público no ejercerá acción penal por el delito previsto en el artículo anterior en contra de quien
sea fármaco dependiente o consumidor y posee alguno de los narcóticos señalados en la tabla en igual o inferior cantidad a la prevista en la misma, para su estricto consumo personal y fuera de los lugares señalados en la fracción segunda del artículo 475 de la ley. Ok, citado el artículo 475 de la ley, el consumo no es excusa absolutoria en materia de narcomenudeo, siempre y cuando esa posesión no exceda de los 5 gramos y bajo ciertas restricciones. O sea, esto quiere decir que en el artículo 475 nos menciona en esa tabla que la persona puede consumir y está permitido los 500 miligramos. Sin embargo, también no exime que cualquier persona puede aportar 500 miligramos y pues no va a ser detenida porque lo dice la ley. Claramente lo corrobora en el siguiente artículo que solamente la persona que porta una droga debe de ser farmacodependiente o consumidor de narcóticos y esto debe de ser prescrito por un médico. Debe de haber un respaldo, un sustento en el cual la persona está ingiriendo esta droga por alguna enfermedad únicamente. No puede ser porque es consumidor y nada más. No, todo tiene que estar sustentado mediante un reporte o un centro en el cual tiene un tratamiento médico, en el cual mencione por qué es farmacodependiente. Ok, dice, lo anterior es explicado que para los efectos de la comprensión de la tabla, dosis máxima del consumo personal e inmediato que consagra la Ley General de Salud, no va a justificar que la persona pues ande o consumiendo drogas. Ok, también este delito encuadra en el Código Federal de Procedimientos Penales de acuerdo al artículo 525, en el cual dice si se hubiera hecho la consignación y dentro de las 62 horas que señala el artículo 19 de la Constitución, se formula o se rectifica el dictamen en el sentido de que el inculpado tiene hábito a la necesidad de consumir el estupefaciente o psicotrópico y la cantidad sea necesaria para su propio consumo. El Ministerio Público se destinará de la acción penal sin necesidad de consulta al procurador y pedirá al tribunal que el detenido sea puesto a disposición de la Autoridad Sanitaria Federal para su tratamiento por el tiempo necesario para su curación. Así es, todo esto se dice que sí se puede consumir, que sí lo puede tener, pero siempre y cuando las autoridades sanitarias federales reporten o hay un documento en el cual manifiesten que esta persona necesita esa droga por algún tratamiento, puede ser mental, puede ser una enfermedad degenerativa o algo que lo ayude a mantenerse con vida o tal vez a soportar algún dolor. También menciona que de acuerdo al Código Penal Federal, este también encuadra en el artículo 193, en el cual menciona que se consideran ciertos tipos de narcóticos a los estupefacientes, psicotrópicos y demás como sustancias o vegetales que determina la ley general, en el cual menciona en la parte de los tratados internacionales de observancia obligatoria en México y que señala las demás disposiciones legales aplicables en la materia. Ok, también lo menciona en el artículo 194 de la misma ley la sanción de cuánto tiempo se le puede imponer o poner en prisión a la persona. Aquí menciona que es desde 10 a 25 años y de 100 hasta 500 días de multa. Quien produzca, transporte, trafique, comercie,
suministre aún gratuitamente o prescriba alguno de los narcóticos señalados en el artículo anterior sin la autoridad correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud. Todo esto es que no pueden vender, ni comprar, ni adquirir, ni enajenar algún narcótico. Por suministro se extiende la transmisión material de forma directa o indirecta por cualquier concepto de la tenencia de narcóticos. O sea, aquí lo prescribe. No puede nada más la persona aportar la droga porque lo necesite, sino este delito o esta posesión de droga no es comprobada, en la cual tenga un sustento médico, todo tiene una sanción. Y en este lo menciona, que se impone desde 10 a 25 años de cárcel y hasta 500 días de multa a quien principalmente la produzca y la transporte, la trafique, la comercie, así la esté regalando. O sea, es un delito grave. Se considera como un delito grave el narcotráfico. Aún sea también en modalidad de narcomenudeo, también. Todo es aplicado en la ley. Ok. También nos habla sobre el artículo 195, en el cual menciona que también aumenta la prisión de 5 a 15 años de prisión y también a 350 días de multa al que posea alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193. Entonces, esto quiere decir que si José Armando Morales Alejandro no acredita por qué traía, con el caso de que las pruebas del peritaje den que si es clorhidrato de cocaína de positivo, si esta persona no acredita que por alguna razón muy fuerte él tenga que consumir o por algo la traía, esta persona puede ir desde 5 a 15 años de prisión por poseer el narcótico. Ok, de esto, lo anterior, si bien ya han sucedido muchos casos de estos, en el cual ya hay resoluciones, hay jurisprudencias, en el cual hace más fácil que el juez resuelva los casos de posesión, de narcomenudeo, de narcóticos en general. Como bien lo menciona la jurisprudencia en delitos contra la salud en su modalidad de posesión de narcóticos, previsto en el artículo 195, párrafo primero del Código Penal Federal, la cantidad de narcótico no acredita de forma automática la finalidad de cómo elemento subjetivo específico requiere el tipo penal. En este caso, el juez lo resuelve de acuerdo a la norma, en el cual menciona el tercer tribunal colegiado en materia penal del circuito al resolver el juicio de amparo directo 121-2013 que dio origen a la tesis aislada número segundo del rubro delitos contra la salud, el hecho de que la cantidad de droga poseída haga presumir que el inculpado tenía como objetivo cometer alguna de las conductas previstas en el artículo 194 del Código Penal Federal. Esto es que no es suficiente por sí solo para acreditar finalidad en específico la posesión de narcótico, por lo que si el Ministerio Público no prueba dicho propósito, la conducta debe encuadrarse en el artículo 195 bis, simple del propio código. Esto quiere decir que si el Ministerio Público no acredita que la persona traía la droga para cometer un delito,
no es suficiente elemento para que el imputado siga permaneciendo en detención, puesto que no hay un delito el cual perseguir ni castigar. Entonces, esa es una forma, una jurisprudencia en la cual el tercer tribunal colegiado en materia penal dio resolución, dio sentencia, y la persona fue absuelta. También nos habla de una contradicción de la tesis, otra manera de cómo el juez resolvió. Esas jurisprudencias hace más fácil que en tanto en la defensa como en la otra parte, el juez resuelva más rápido el caso. Si bien las figuras típicas de narcomenudeo, la posesión simple se da prevista en el numeral 477 de la Ley General de Salud, el cual establece lo siguiente: se aplicará pena de 10 meses a 3 años de prisión y hasta 80 días de multa al que posee alguno de los narcóticos señalados en la tabla en cantidad inferior a lo que resulte de multiplicar por 1000 las previstas en dicha tabla. Si la autoridad a que se refiere esta ley, cuando por las circunstancias del hecho tal posesión no pueda considerarse destinada a comercializarlos o suministrarlos aún gratuitamente, no se procederá penalmente por este delito en contra de quien posee medicamentos que contengan los narcóticos previstos en la tabla, cuya venta al público se encuentre suspendida o requisitos especiales de adquisición. En esa parte es a favor o nos puede ayudar en la parte de la defensa de José Armando Rodríguez Alejandro. Si bien tenemos que hay una sanción por posesión de narcótico, también hay una justificación en la cual menciona que si yo poseo o cualquier persona, en este caso el imputado, algún narcótico, alguna droga prescrita con prescripción médica, pues no hay ningún delito que se le persiga. En este caso no se procede. ¿Por qué? Porque pues podemos traer algún medicamento controlado que contenga la sustancia de cocaína y los gramajes se encuadran con la tabla de la Ley General de Salud. Esto nos ayuda y nos beneficia en el caso de José Armando Rodríguez Alejandro. Si bien tenemos en los elementos de la tipología la posesión, tenerla al alcance y disponibilidad de sujetos establece que es el elemento normativo de tipo penal. En narcótico existe físicamente y la tabla del artículo 479 de la Ley General de Salud establece los tipos de narcóticos. Ese es un elemento pues principal, objetivo, en el cual pues ahí menciona claramente qué tipos de drogas pues hay, pero sobre todo cuántos gramos son los que puede poseer, suministrar una persona. Y también tenemos los fines que no hubo fines de comercializar, solamente fue la posesión que traía, o sea, solamente la persona lo traía, la posesión es simple. Si bien tenemos un dictamen, ese dictamen lo realiza un químico forense. Este dictamen va dirigido hacia el Ministerio Público y menciona que como perito en el área de química forense de la Procuraduría General de Justicia del Estado comparece para exponer el siguiente dictamen con el objeto del dictamen que le solicitan determinar la naturaleza de un narcótico. La conclusión fue la siguiente: la naturaleza del narcótico relacionado por la inspección ministerial del dictamen químico respectivo revela que el polvo blanco
relacionado es considerado como estupefaciente en la Ley General de Salud, a saber que es clorhidrato de cocaína, comúnmente conocido como cocaína. La cantidad de este narcótico, en el caso se aseguró al quejoso un peso neto de 500 gramos. Si bien recuerdan la tabla, el cual nos habla el artículo 495 de la Ley General de Salud, nos menciona que la cantidad tope máxima que tenemos son 500 gramos en el caso de la cocaína, del clorhidrato de cocaína. Entonces, ese es otro elemento que nos va a ayudar para la defensa de José Armando Rodríguez Alejandro. Si bien mencionaba anteriormente en el elemento fáctico la narración de los hechos, cómo fue lo que sucedió, esa parte fáctica es importante, cómo se narran esos hechos del reporte de policial homologado con la declaración del imputado, que ahorita les voy a narrar o describir, a leer más que nada, cuál fue la declaración de José Armando Morales Alejandro. Dice, en esta ciudad, siendo el 25 de diciembre del 2017, ante mi licenciado Armando Rodríguez García, agente del Ministerio Público investigador, acompañado de los testigos de asistencia que marca la ley, comparece el ciudadano José Armando Morales Alejandro, quien se identifica con credencial de lector número 45976215 y quien, previo exhorto de la ley para que se conduzca con la verdad dentro de la presencia de diligencia, da por generales llamarse, como quedó escrito, ser de nacionalidad mexicana, nacido en Guaymas, Sonora, el 27 de marzo del 1967, de 35 años de edad, estudios máximos de preparatoria técnica, es casado, de ocupación pescador, con domicilio en la calle 15, esquina con 28, número 302 de la colonia Guanal de esta ciudad del Carmen. No cuenta con servicio telefónico, no ingiere bebidas embriagantes. Si es fármaco dependiente, nunca ha sido detenido por faltas administrativas, no cuenta con antecedentes penales, no tiene ningún sobrenombre y no cuenta con ningún tatuaje en su cuerpo. El interrogatorio es legalmente correspondiente y manifiesta lo siguiente: que comparece ante la Fiscalía a fin de rendir su declaración informativa con relación a los hechos que se investigan, por lo que en este acto se le informa de sus garantías contenidas en el artículo 20 constitucional, en el apartado B, a todo lo cual manifiesta que se da por enterado de sus derechos señalados, que sí cuenta con un abogado particular designado, quien es la licenciada Marisol Alfaro Hernández, quien será su defensor particular, que se encuentra presente en el acto bajo protesta, decir verdad, y acepta el cargo conferido protestando su más fiel y leal desempeño. Proporcionan sus generales, se llama como quedó escrito, de nacionalidad mexicana, nacida en Cuernavaca, Morelos, el día 24 de febrero de 1984, de 34 años de edad, estudios máximos profesionales, estado civil soltera, de ocupación abogada, en el ejercicio de profesión, con su domicilio en la calle Jurel, número 898 de la colonia Justo Sierra de esta ciudad, número telefónico 938-48-2316 y la cédula profesional 27095. Acto seguido se le da a conocer el contenido del informe de detención signado por los oficiales Daniel Hernández Clementes, Marcos Nubes Rodríguez, así como todas y cada una de las constancias que integran la investigación en que actúa. Una vez que le fueron leídos los documentos y enterados de los mismos, el compareciente señala que el domingo 23 de diciembre de 2017 se encontraba efectivamente en la calle Cruce, con la calle Palma, con el cruce con la calle Cedro y la calle Caoba de la colonia 23 de julio, comprando 500 pesos de cocaína para su consumo. En este momento observó una patrulla y por temor a ser detenido salió corriendo.
ya que sabe que la cocaína está prohibida y aún una cuadra más adelante fue detenida por los oficiales y puesto a disposición de la vicefiscalía en dicha ciudad. También alega que él es farmacodependiente, ya que tiene problemas de artritis reumatoide y la cantidad que poseía se debe al temor de estarse trasladando constantemente a esa colonia, ya que ahí viven pues personas que se dedican a robar y pues teme que sea una víctima más. Siendo todo lo que manifiesta, una vez expresado todo lo que desea manifestar, se da fe que finaliza la presencia de la declaración. Si bien esta declaración encuadra con los hechos que manifestaron la policía ministerial en el reporte, también el reporte homologado de la policía municipal, encuadran en la detención, pues narran los hechos, cómo se sucedió, evadió la detención, evadió la rutina, y pues sí, efectivamente, pues él expresa que sí, lo que traía era cocaína, clorhidrato de cocaína, en el cual él manifiesta que pues sí, la estaba comprando para su consumo. Sin embargo, también en su declaración manifiesta la parte importante, que él es un farmacodependiente, que tiene un problema de salud crónico, en el cual por ese motivo él consume la cocaína. Sin embargo, pues también manifiesta que pues compró esa cantidad para no estar regresando constantemente, ¿no? Este reporte, esta declaración de José Armando Rodríguez Alejandro viene firmada al alcance por él en calidad de imputado sobre su testigo de asistencia, que es la señora Lorena Guadalupe Rodríguez Aguilar, así también como su abogada defensor, la licenciada Marisol Alfaro Hernández, y el agente del Ministerio Público, quien da fe y legalidad de esta declaración, que es el licenciado Ramiro Vázquez Lisiaga. De todo lo anterior, tenemos que por la parte de la defensa, en base a lo expresado, de acuerdo a los elementos de convicción fáctico, jurídico y probatorio, una vez aportada las pruebas físicas a favor de José Armando Morales Alejandro, yo solicito o se solicitaría a su señoría que de inmediato libertad a mi defendido, puesto que no cometió ningún delito, puesto que solo se manifiesta la detención de la persona porque es una persona sospechosa. No dice que estaba violando, matando, secuestrando, alterando el orden. No hay prueba que mi cliente haya atentado en contra del bien jurídico del Estado. Y como bien sabemos, la columna vertebral de este sistema de justicia penal es la presunción de la inocencia, lo que de ninguna manera exime al Ministerio Público de la carga procesal de aportación de las pruebas para demostrar la existencia de los elementos constitutivos de delito y la culpabilidad del imputado, de mi cliente José Armando Morales Alejandro, pues a pesar de que el numeral reclamado presume que cuando el estupefaciente asegurado exceda el límite previsto en la ley, su posición tiene como finalidad la realización de alguna de las conductas previstas en el artículo 194 del Código Sustantivo Penal, ello no es bastante para la actualización del presente delito, puesto que la presentación social no aportó pruebas tendientes a demostrar aún directamente en forma irrefutable que, acorde a las circunstancias del hecho ilícito, la finalidad de la posesión del estupefaciente y por ello la conducta imputada al quejoso no encuadran el supuesto jurídico previsto en el artículo 194, fracción primera, en relación al 195, párrafo tercero de la Federación, como aduce la responsable. Esto quiere decir que a pesar de que la ley menciona que el portar una droga se debe aplicar el peso de la ley en cuanto a una sanción de prisión, habla de 5 a 15 años de cárcel,
También menciona que la persona puede portar en un gramaje de acuerdo a la Ley General de Salud, siempre y cuando esté prescripta por algún médico o alguna institución de salud. En este caso, José Armando Morales Alejandro manifestó y, y tuvo como prueba el dictamen médico en el cual manifiesta que pues él tiene una enfermedad crónica degenerativa y que si esta persona no consume la cocaína o el clorhidrato de cocaína, esta persona no puede soportar los dolores muy fuertes que le dan a la hora de que se le van deformando sus huesos. Esto quiere decir que lo necesita, que tiene una prescripción médica, que pues si bien al momento de su detención no manifiesta que no hay ningún delito que él haya cometido, por lo tanto pues se pide la libertad inmediata de José Armando Morales Alejandro, puesto que no hay ningún delito que perseguir. De mi parte es todo. Soy la alumna Marisol Alfaro Hernández, en el cual expliqué el hecho fáctico, el hecho jurídico, en el cual es el encuadramiento a la ley, este caso como lo sustento en la ley, en mi parte de la defensa, y en la parte probatoria se alegan las pruebas, el dictamen médico de esta persona. También se manifiesta que pues en, en el momento de las investigaciones, pues esta persona no tiene antecedentes penales, no tiene ni tatuajes, no tiene ninguna conducta que altere el orden, que sea una persona problemática. Es una persona que es pescadora. La gente que fue a atestiguar menciona que es una persona tranquila. Entonces, por lo consiguiente, pues no hay ningún delito que perseguir, en el cual le hacen las recomendaciones que, que no puede comprar en grandes cantidades el clorhidrato de cocaína, que sin embargo tiene que ver de alguna manera qué medicamento lo contiene para que este sea comprado en una farmacia con la receta médica y no acuda a los barrios del bajo mundo a comprar esta droga y se vuelvan a suceder los hechos por lo cual él fue detenido. Pues bien, como mencioné hace unos segundos, de mi parte es todo. Espero que le hayan entendido a esta teoría del caso, en el cual en mi parte de la defensa, yo con esos argumentos desecho los cargos que se le imputan y el detenido queda puesto en libertad.